Son las 7 de la mañana con 4 minutos. A esta hora empezamos ya nuestro segmento de entrevistas y está con nosotras Jorge Martínez, secretario de Trabajadores de la Empresa Eléctrica de Quito, con quien vamos a hablar sobre estos apagones anunciados por el gobierno. Bienvenido a este espacio. Queremos consultarle, Jorge, sobre haciendo un análisis de todo lo que se ha venido realizando por parte del gobierno. Se inició con esta ley de los apagones al interior de la Asamblea Nacional que buscaba, ¿no?, enfrentar esta crisis y prevenir lo que estamos viviendo al momento. Es decir, se podría afirmar que esta ley no tuvo trascendencia, no se le aplicó de manera adecuada. ¿Qué es lo que pasó con esta ley? Bienvenido. Les saluda Daniela Ruiz y Estefanía Santillán. Buenos días. Buenos días, Daniela. Buenos días, Estefanía. Un saludo a todos los seguidores de Radio Municipal. Bueno, creo que los trabajadores lo advertimos hace mucho tiempo. Finalmente, este no es un problema de leyes. Había un problema de irresponsabilidad. Llegamos a decir incluso de ineptitud de quienes eran responsables de las decisiones en la política pública en el pasado. Yo creo que ya un informe de la Contraloría que el país conoce nos exime de seguir señalando esas responsabilidades. Allí se fijan con precisión que finalmente hubo inacción, irresponsabilidad, incapacidad para adoptar decisiones que prevean lo que los técnicos, y esto es muy importante, lo señalaron. Recuerden ustedes que estos informes que el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, los hace permanentemente. En febrero del 2023 anunció la necesidad para el estiaje 23-24 de 450 megas. Esto el señor Lazo ignoró hasta el mes de agosto, en septiembre, en donde se declaró una emergencia a través de un decreto ejecutivo, ni siquiera, perdón, de un acuerdo ministerial. Entonces yo creo que todos estos temas han sido, en nuestra opinión, digamos, un trato inadecuado, sin duda emergente hoy, porque, claro, la respuesta será siempre, no hay energía más cara que la que no se tiene. Entonces, con esta lógica, pues hay que echar mano, para usar un término, de todo lo que está al alcance. Y entonces regresamos al viejo país de las barcazas de hace 25 años, ¿verdad? Cuando el estiaje llegaba y entonces las barcazas ingresaban al Golfo de Guayaquil y comenzaba pues la fiesta de la energía cara, que al final le termina costando al país usando, ¿no es cierto?, energía que se genera con petróleo, con combustibles fósiles, que al final no es que el país dispone totalmente de esto hay que decirle también al Ecuador. Este es un residuo de petróleo que se mezcla con diésel y por tanto el Ecuador es deficitario de diésel y esto se importa y esto nos cuesta por doble vía a los ecuatorianos. Entonces la ley, al final, este es el resultado que generó absolutamente nada, las mismas medidas que eran las de antaño y con, ustedes han visto las denuncias sobre esto, una serie de insinuaciones, ¿verdad?, sobre una barcaza que venía sin contrato, hoy unos motores instalados que han sido comprados sin las suficientes garantías y documentos. Esto es por lo menos lo que reflejan algunas denuncias que han sido presentadas. Entonces, la conclusión, crónica de apagones anunciados. Y aquí estamos. Ujú. Jorge, ahora el gobierno ha dicho, ¿no?, que esta suspensión del servicio para este día en horas de la noche es por adelantar mantenimientos del sistema de transmisión y redes de distribución y por eso se hace estos cortes en esta semana. Pero también se ha anunciado que en la próxima semana se tendrá lunes, martes, miércoles y jueves estos cortes de cerca de 8 horas. ¿En qué consiste estos mantenimientos y es necesario hacer estos cortes? Usted que tiene más conocimiento de aquello, ¿se podrían prevenir estos cortes para realizar estos mantenimientos en estos sistemas de transmisión y en las redes de distribución? Bueno, aquí hay cosas muy curiosas, ¿no? Yo creo que yo lo he venido señalando, estamos viviendo una lógica de propaganda y de populismo, es una forma de actuación, lamentablemente sin existencia de una política pública sostenible en el tema de la energía. Pero bueno, pues refirámonos a esto, ¿no?
Toda instalación sin duda requiere mantenimiento. Yo pongo ejemplo siempre, es un vehículo, uno tiene que cambiarle el aceite pues a los 5.000 kilómetros y de paso hay que cambiarle el filtro del aceite, de combustible. Sí, así, esto es lo lógico, porque si no, pues el equipo se va a deteriorar. Y también aquí hay antecedentes, ¿no? Abandonaron todo este parque térmico y finalmente hoy tenemos algunos problemas adicionales. Entonces, ¿pero qué mantenimiento hacemos en una subestación de 10 de la noche a 6 de la mañana? O sea, primero, imaginémonos que esto es una infraestructura que está a cielo abierto, pues, ¿no? Que es obviamente propensa de las lluvias, del sol. Yo creo que luego nos anuncian pues este mantenimiento. ¿Qué se hace en una subestación? Obviamente se trabaja con unas cámaras termográficas, que es ir mirando puntos calientes. ¿Qué significa esto? Puntos de conexión que tienen pues los elementos de la subestación y se determina mediante infrarrojos, llamémoslo así, y entonces se hace allí cambios, mantenimientos de elementos de las subestaciones, ¿no? Mire, hoy hay equipos que trabajan en caliente, que se llama. Nosotros tenemos en la empresa eléctrica Quito trabajadores obreros de líneas energizadas que operan en las subestaciones con la energía. De eso se trata, pues. Personal que está operando a 13.200, a 23.000 voltios, a 69.000 voltios, opera líneas de 138.000 sin desconectar. Entonces, sí llaman algunas curiosidades sin desconocer que el mantenimiento es importante. Pero Ujú. claro, primero nos anuncian un día, luego viene el toque de queda, ¿no es cierto? Con toda una parafernalia y luego vamos los siguientes días. Miren, yo creo que aquí hay un problema básico, falta de energía, falta de energía. Entonces, no hay la energía suficiente y hay entonces que precautelar la poca energía que hoy hay, ¿no es cierto?, en los reservorios de nuestro sistema hídrico. Porque esto es simple. Si no llueve, el embalse se va gastando. Uno va generando y se va gastando. Hasta que llegue a un límite en el cual ya no hay que operar porque las centrales se ponen en riesgo. Pero con estos Entonces, si usted mantenimientos, Jorge, perdón que le corte, pero con estos mantenimientos en estas cuatro subestaciones, el objetivo, dicen, ¿no? Es evitar tener estos cortes que tuvimos meses anteriores y reducir este número de cortes. ¿Funcionará con estos mantenimientos tomando en cuenta lo que usted menciona? ¿No? Estamos con un estiaje, nos llueve, según lo que ha mencionado el INAMI, vamos a continuar los próximos días con la presencia del sol. Todavía no llega la época de invierno y esto también se va a seguir complicando. Pero mire, o sea, solo por favor desde el punto de vista técnico, ¿no? Si es que solo desconectaríamos mantenimiento en estas subestaciones, no necesitamos desconectar Quito, porque nosotros podemos tener un abastecimiento desde otro sector. O sea, estas subestaciones finalmente tendrían una incidencia muy baja en la provincia de Pichincha. Solo nos afectaría la zona de los bancos y podríamos además, si es que este fuese el caso, alimentar desde la subestación Cotocollao los bancos y toda el área de concesión de la empresa eléctrica Quito no se desconectaría, como no se desconectaría todo el norte del país y posiblemente una gran parte del país. Entonces esa es la pregunta, ¿por qué desconectamos todo el país si el mantenimiento es en cuatro subestaciones? Por favor, yo creo que deben dejar de tomarnos el pelo y deben hablar la verdad. Aquí hay un problema de carencia de energía. Entonces, hay que desconectar el país porque necesitamos ahorrar energía que no tenemos. Y esa energía, obviamente, es acabar los embalses, la poca agua que hay y finalmente entrar en una crisis mayor. Entonces, porque esto es un tema de balance energético, muy simple. El SENACE advirtió Ujú. Jorge, 1800, 1080 megas, perdón. ¿Cuántos hemos incorporado? Jorge, estamos perdiendo su conexión. No sé si podemos mejorar el tema de la conexión. La basura en sí. Por lo tanto, 100 más 250, 350. 450 que nos provee Colombia. Y entonces tenemos déficit, tenemos déficit. Ujú. Vamos a ver si podemos recuperar a Jorge Martínez, del secretario de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica de Quito, quien nos explica también en lo que consiste este mantenimiento que se realizarán según lo anunciado por parte del gobierno y cuáles serían estas implicaciones y qué es lo que se pondría a futuro, tomando en cuenta lo que dicen, ¿no? Solamente son la suspensión de las cuatro subestaciones que no deberían afectar a todo el país y que se debería como ya dar este informe real a la ciudadanía. Jorge, ¿nos escucha? ¿Me escucha?
Sí, sí, escucho. Creo que tenemos algún problema. Ahí le escuchamos, Ahí le Jorge. escuchamos, Juan. Bueno, Ujú. Le escuchamos, había, Jorge. seña- había señalado que obviamente aquí hay un problema de déficit energético. Hace falta energía. Es decir, eh, estamos haciendo un balance de la barcaza, más los grupos estacionarios, más la importación de Colombia. Entonces tenemos un déficit. Hay un déficit que obviamente el sistema hidráulico no va a poder abastecer porque va a vaciarse sus reservas. Y por lo tanto hay que desconectar el país. O sea, hay que desconectar el país para ahorrar esa energía que no la disponemos. Entonces, esa es un poco la realidad sobre la que estamos actuando en este momento. Jorge, ¿cómo enfrentar esta problemática? Porque es claro que el estiaje lo tenemos todavía, va a estar en las próximas semanas todavía presente y como usted bien lo mencionaba, ¿no? El déficit ya está. Incluso se ha reducido la venta de la energía por parte de Colombia, porque por supuesto también este es un tema regional y todos están enfrentando el mismo problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se resuelve este problema? Y por un lado, y por otro, estas medidas se toman a tiempo, porque como usted bien lo decía, ¿no? Es la crónica de unos apagones anunciados desde hace mucho tiempo, se sabía, se veía venir esta problemática. Estas nuevas medidas de estos cortes, de estos apagones durante 8 horas, ¿se toman a tiempo? Bueno, yo creo que la respuesta es no, porque si todos conocemos esto, si nos informan, yo puse de ejemplo el año pasado, se advirtió los 450 megas y no se hizo nada hasta diciembre. Esta es la Ujú. realidad. Entonces, la respuesta es no. Al final se adoptan decisiones, se contratan grupos, pero se hacen anuncios y finalmente estos anuncios no se cumplen. Por favor, no queremos ser agoreros de que las cosas salgan mal, porque finalmente el que paga es el país. Pero Ujú. aquí hay tomadores de decisión, pues aquí hay gente que tiene responsabilidad sobre la política pública, pues el ministro, el viceministro y todas las autoridades de este sector. Entonces, cuando usted me pregunta qué hay que hacer, primero, mire, institucionalidad. Necesitamos regresar al Ministerio de Electricidad. No podemos estar allí en un monstruo en donde está el petróleo, las minas y la energía ahí reducida, ¿no es cierto?, a un espacio muy pequeño. Necesitamos institucionalidad para que de allí se genere la política pública, que no es un problema de técnicos, porque ya lo hemos explicado. Hay un plan nacional de electricidad que tiene que cumplirse, pues que tiene que hacerse un seguimiento y eso se hace desde también la institucionalidad, punto uno. Punto dos, hay que tomar las decisiones también en la perspectiva del interés del país. Cierto es que tenemos una emergencia heredada y hay que tomar medidas complejas, difíciles, barcazas, grupos térmicos, porque es lo único que usted puede conseguir. Mire, o Ujú. sea, Car Power es una empresa que tiene 1.000 barcos en el mundo. O sea, da energía a todo el sudeste asiático y a todas estas islas turísticas de gran parte del mundo. Ujú. Entonces, para ellos mover un barco es muy simple. Bueno, también Car Power ha estado vinculada a una serie de escándalos internacionales, ¿no? Digamos que tampoco hay ahí una relación muy santa. Pero, de todas formas, estas medidas ya tienen que ir acompañadas de una política de largo plazo, pues de largo aliento, porque recordemos que hoy son 1.080, el siguiente año serán 1.500 y seguramente el siguiente año 2.000 megas que hay que incorporar. Entonces, ¿y qué estamos haciendo sobre eso? ¿Acaso no nos han dicho que son los adalits de las iniciativas privadas, que finalmente, pues, la confianza en la inversión? Ahí hay una serie de proyectos en carpeta que son, cierto es, de mediano, largo aliento, proyectos hidroeléctricos grandes, pequeños, medianos, que deberían estarse poniendo en marcha ya, de tal forma que, obviamente, resolvamos un problema que también es de emergencia, pero de mediano y largo aliento, porque el problema de la energía en el país crece, la demanda crece, y por lo tanto se requiere acciones y política pública que no sean meras declaraciones, que obviamente parecería ser, van de la mano de temas más electorales que de otra naturaleza, como no es cierto, mire, hoy nos apagan 8 horas, pero ya nos ofrecieron energía gratis en diciembre, enero y febrero, coincidencialmente con las elecciones. Ese es el punto. Así es, y precisamente quería topar el punto, el tema electoral, porque claro, estamos a puertas de elegir nuevas autoridades, nuevo presidente, vicepresidente. ¿Cuál sería, digamos, cuáles serían los proyectos más urgentes y, por supuesto, viables que deberían incluir en sus planes de gobierno los nuevos candidatos y la persona que llegue al poder? Mire, nosotros, por lo menos los trabajadores, que además hemos levantado esta voz desde hace mucho tiempo,
hemos dicho, aquí esta tesis, ¿no es cierto?, de la defensa del patrimonio nacional, de las privatizaciones, va de la mano de eso, pues, va de la mano de entender, ¿no es cierto?, que esta gran inversión pública que tiene el Estado, que al final nos ha costado a todos, porque no les ha costado solo a los que hoy administran o los que temporalmente pasan por los gobiernos. Esto es un tema de los ecuatorianos, pues de todos y de todas. Entonces, nosotros estamos por levantar una plataforma pidiéndoles que se pronuncien, pues, que se pronuncien qué es lo que van a hacer, qué es lo que consta en sus planes de gobierno respecto de un tema trascendente. Mire las informaciones. El país dice que va a perder 20 millones de dólares por cada día de apagón. Esa es la realidad. Segundo, vamos a pagar cerca de 1.000 millones de dólares por toda esta infraestructura que se está instalando. Y esto, claro, el país debe saberlo también, pues, cuando nuestra tarifa en el contexto en general de generación es de 3.53 centavos, hoy vamos a pagar energía de 14.35 centavos a la barcaza, vamos a pagar a los industriales que aportarán sus grupos térmicos entre 25 y 28 centavos de dólar, y en un momento determinado le pagamos a Colombia 60 centavos de dólar el kilovatio hora. Esta es la realidad. ¿De dónde va a salir este dinero? ¿A quién le vamos a quitar? ¿A la salud, a la educación, a la seguridad? Esto vamos a pagar los ecuatorianos. Entonces, nosotros creemos que esta gente que está más aún en estas opciones tiene que pronunciarse, pues, respecto de cuál es su perspectiva, de cuál es la solución que le propone al país, porque además hay que entender que la energía es vital para el desarrollo, para la industria, el comercio y la calidad de vida de la gente. Jorge, en ese sentido, precisamente, ¿cuál sería como el proyecto más urgente que podría de alguna manera, digamos, solventar esta crisis? En los que tendrían que Bueno, trabajar no, las personas que vienen, ¿no? bueno, no hay otra fórmula. Este momento hay que recurrir, pues obviamente, a la generación disponible. Por eso yo decía, a veces, yo no sé si estas pueden ser coincidencias, ¿no? Dejamos de hacer las cosas, ya lo dice la Contraloría, y claro, luego entonces estas son las soluciones. Y las soluciones van por el lado del combustible, de combustibles que el país importa, y por lo tanto de negocios también para importadores de combustible. Esto también habría que pedirle a los órganos de control una revisión sobre esto. Pero al final, ¿qué tendremos que hacer? Llenar el país de barcazas, que es lo más rápido, porque sin duda ya estarán navegando algunas sin contrato. La primera navegó así, a lo mejor ya están otras cruzando el canal de Panamá, y finalmente esta va a ser la solución emergente. Ojo, pero hay otro tema más, que es bueno que el país lo conozca. La infraestructura de recepción de esta generación está trabajando al límite. Ya al final, ¿no es cierto?, los transformadores, las subestaciones, están al 100, al 105, al 110%. Y estos también son equipos que tienen que renovarse en el sistema de transmisión. Y claro, pero ahora resulta que no informa pues la SELEC, que es la empresa que tiene a su cargo la generación y la transmisión. Ahora habla el ministro de gobierno, ahora va la presidencia de la República. O sea, por favor. Entonces, hay que superar esta crisis populista electoral para, obviamente, exigir, ¿no es cierto?, primero la verdad y segundo, acciones que al final, tanto en la emergencia cuanto en el mediano plazo, tomen para resolver este problema que va de largo, por favor, que va de largo. Este no es un problema que se resuelve hoy con la energía que incorporamos. El siguiente año ya habrá otro anuncio. Los estiajes son periódicos. Vienen en octubre y se van en abril. Entonces, y además la demanda crece, la población crece, las necesidades de energía con el cambio climático, con las exigencias, van en aumento. Entonces, este es un problema que requiere, obviamente, capacidad, decisión, política pública y responsabilidad. Muchísimas gracias a Jorge Martínez, secretario de Trabajadores de la empresa eléctrica Quito, por su comparecencia esta mañana aquí en Las Madrugadoras. Muchas gracias, Jorge.